El anarquismo propone principios basados en el fin de la propiedad privada y de la división de las clases sociales, del Estado y de las instituciones en general, lo que suponía la ausencia de autoritarismo, opresión y dominación. También apoya la creación de las instituciones por el libre acuerdo y asociación de los ciudadanos y la educación para desarrollar capacidades en el hombre que le permita razonar por él mismo y así poder ser libre. Además, es un sistema filosófico que propone la ausencia de un gobierno en donde ningún tipo de institución o persona ejerza un poder sobre otra persona. La palabra anarquía es de origen griego, anarcos, lo cual significa sin gobierno o sin poder. Podemos ver que aquí el anarquismo está en dos planos, el filosófico que es señalado como defender la dignidad y la libertad humana en todo el tiempo y lugar. Y además está el ideológico, que se desvía este pensamiento en ganancia de intereses políticos y sociales particulares. El anarquismo se caracteriza esencialmente por los siguientes aspectos. Cree en la libertad y autonomía de los individuos y en consecuencia en la creación de comunas de trabajadores que se gobiernen mediante asambleas federadas voluntariamente. Está a favor de la subversión del Estado, los partidos políticos y de todo tipo de poder opresor. Se opone a la propiedad privada, en vista de que es la causa de las desigualdades sociales. Otorga importancia a la educación y al conocimiento para que el hombre llegue a ser libre y no viva subordinado a otro. Anarquismo y socialismo. Ambos sistemas se asemejan con el rechazo al capitalismo y la búsqueda por lograr una sociedad más justa e igualitaria. El anarquismo se diferencia del socialismo es que al contrario al Estado, su principal objetivo es destruirlo porque no cree en los partidos políticos ni en ningún poder político. Su única creencia es en el individuo y en su educación. Por su parte, el socialismo apoya la existencia de un Estado gobernado por el proletariado para que dirija el sistema económico, social y político de los países. El socialismo cree en las propiedades colectivas, en la unidad de los trabajadores y en su participación por medio de los partidos políticos como medio revolucionario. El libertarismo. En el individualismo se cree que la libertad como parte de la esencia del ser humano, algo que está en su vida y hace parte de él, es decir, el individualismo da por hecho la libertad como punto de partida, mientras que para algunos pensadores el hombre no ha nacido libre, sino que al contrario tiene que buscar durante toda su vida y por la cantidad de medios que esté a su alcance para lograr algo de libertad, pero que en realidad nunca lo logra realmente, sino se queda como algo utópico y prácticamente mental. El libertarismo es una de las caras positivas del anarquismo, ya que plantea a grandes rasgos el anticentralismo. En Colombia, en el siglo XIX, como en los demás países de Latinoamérica, con la única excepción tal vez de México, cuando se trata de historiar el origen y organización del movimiento obrero, así como sus luchas, se suele tener en cuenta solo la actividad de los partidos políticos, en este caso los comunistas, los socialistas y los liberales. Liberales y marxistas se disputan entre sí el protagonismo de este periodo de la historia colombiana y se proclaman como los promotores del desarrollo de la clase obrera. En consecuencia, el Partido Comunista y Liberal se han ido encargando de borrar poco a poco la participación de los sectores que no hicieron parte de sus proyectos. Pero en Colombia, como en los demás países de América Latina, puede decirse que los verdaderos iniciadores de la lucha y la organización obrera han sido los anarquistas. A mediados del siglo XIX hubo en ese país, como en casi todos los demás de América Latina, diversas expresiones del socialismo utópico que se relacionan con las luchas artesanales contra los efectos disolventes del librecambismo. Eso fue entre 1847 y 1854. Algunos círculos intelectuales leían y comentaban no solo las obras de Fourier y Saint-Simon, sino también las protoanarquistas de Proudhon. Algo parecido, digamos, de lo que sucedía en Venezuela, donde Fermín Toro muestra influencias de los socialistas utópicos y Barral cita con frecuencia los escritos de Proudhon, a quien conoció personalmente en París. Incluye a Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, que también acogió con entusiasmo ciertas ideas de Fourier. Y por eso, no sin razón, dice él que Manuel Díaz Rodríguez, que aquel que fue incomprendido por sus contemporáneos, porque él se adelantó en la América de su tiempo al europeo socialista de hoy. No faltó en Colombia alguna tentativa de organizar comunas anarquistas, como en Chile, Uruguay y Brasil, sin llegar a tener la trascendencia que logró a través de la prensa anarquista europea y latinoamericana la colonia de Sicilia.
fundada en abril de 1980 por el veterinario italiano Giovanni Rossi en la provincia brasileña de Paraná. Jacinto Alarcón, periodista de Arauca, fundador de dos combativos periódicos, El Faro y La Razón del Obrero, autor de obras de teatro como Por el honor de una India y El hijo del obrero. Organizó una comuna libertaria en las selvas del Magdalena Medio, a lo que le dio el nombre de Otanche. Esta comuna, inspirada tal vez en las propuestas de Kronsky y de Rawls, fue destruida por las fuerzas gubernamentales y no tuvo larga vida. Hacia 1923, los trabajadores de las plantaciones bananeras del Magdalena comienzan a organizarse en Fundación Aracataca, el Retén, el Puerto de Santa Marta. La primera huelga contra la United Fruit de la zona bananera de Santa Marta había estallado ya en 1918. Tal organización fue promovida básicamente por grupos anarquistas de la costa atlántica. En la actualidad, Colombia está pasando por un periodo de descontento por parte de la ciudadanía en contra de las políticas planteadas por el actual gobierno. Hay que resaltar que hace mucho tiempo no era concebible ver tantos sectores de la sociedad colombiana representados en una iniciativa, erradicar el proyecto agresivo de la reforma tributaria. Hemos visto cómo cada gremio está protestando por sus intereses en particular: estudiantes por la educación, transportadores por la gasolina, taxistas por la salida de plataformas como Uber. Entonces cada sector está buscando cómo llegar a un acuerdo con el gobierno para verse menos afectado. En el caso particular del grupo de jóvenes, podemos analizar que en algunas de sus peticiones deja clara una propuesta anarquista, porque piden que se acabe con gran parte de las fuerzas militares y se termine el mandato del actual gobierno, elegido por voto popular, y la renovación de todo el Congreso.